Hola, en un vídeo anterior vimos ejemplos de versos medidos y ahora vamos a detenernos un poquito más en la métrica en sí, en cómo se miden los versos. Bueno, el verso es cada línea del poema. Dice que el verso se representa gráficamente en una sola línea, ¿vale? Cuando yo tengo un poema, cada uno de los renglones de ese poema es un verso, ¿vale? Bueno, seguimos. La medida y la rima. Dice, medimos los versos contando sílabas. Vale, se cuentan las sílabas, pero no es lo único que hay que hacer. Hay que tener en cuenta otras cosas, como son los fenómenos métricos que vienen aquí. 1. El acento de la última palabra del verso. Hay que tener en cuenta si la última palabra es aguda, si es llana o es esdrújula. Porque si es aguda, se le va a sumar una sílaba más. Si es llana, se queda tal y como está. Y si es esdrújula, se le va a restar una sílaba. Entonces, dice, cuando la última palabra del verso es aguda o es un monosílabo tónico, se cuenta una sílaba más. Mientras que si la última palabra del verso es esdrújula, se cuenta una sílaba menos. Y viene aquí el ejemplo. Existo, bien lo sé. Viene 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Yo he contado 6 sílabas, pero la última palabra es un monosílabo. Entonces le sumo una sílaba más. 6 más 1. Cuando es aguda o monosílabo, se le suma una más. Si la última palabra hubiera sido esdrújula, se le quitaba una sílaba. Y si es llana, pues ni se le pone ni se le quita. ¿Vale? Otra cosita que hay que tener en cuenta. Sinalefa. Las sinalefas también las vimos en los versos, en los ejemplos de versos medidos que vimos en el vídeo anterior. La sinalefa, la sinéresis y la diéresis. La sinéresis y la diéresis no la vimos, pero lo vamos a ver ahora, que son fenómenos poco comunes y no es normal, no es muy común encontrárselo en los versos. La sinalefa se produce siempre. Esto que dice que se produce siempre, quiere decir que siempre que haya, como aquí, una palabra que acabe en vocal y otra que empiece en vocal, siempre las vamos a unir en una sola sílaba. Siempre se va a formar la sinalefa. Entonces yo, en vez de contar do y el, como dos sílabas separadas, las cuento como una. Cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. ¿Vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y siempre que me encuentre una palabra que acabe en vocal o y otra que empiece en vocal E, las voy a unir en la misma sílaba. Y siempre que encuentre una palabra que acabe en vocal O y otra que empiece en vocal también E, las voy a unir en la misma sílaba. La sinalefa se produce siempre y consiste en la unión en una misma sílaba métrica de la última, se entiende de la última sílaba de una palabra si acaba en vocal y la primera de la siguiente si empieza por vocal. Por ejemplo, cuando, la última sílaba de cuando es do. Y la primera sílaba de él es él. Pues se une la última de cuando con él y se hace una sinalefa. Cuando él. La última sílaba de barco es co. Y la primera sílaba de es. ¿Vale? Y se une la última sílaba de barco con es. Bueno, después de ver la sinalefa está la sinéresis. Esta, a diferencia de la diéresis, a diferencia de la sinalefa ocurría siempre hacíamos sinalefa. Siempre que sea posible hacer una sinalefa, es una sinalefa, ¿vale? Siempre que se pueda unir dos vocales de palabras distintas, se hace una sinalefa. A diferencia de la sinalefa, la sinéresis no ocurre siempre, ¿vale? Sino que ocurre cuando el autor quiera, cuando le haga falta una sílaba menos. La sinéresis consiste en unir en una sola sílaba dos vocales de una misma palabra, que pertenecen a sílabas distintas. Este fenómeno se da muy poco porque
no es como la sinalefa que la hace siempre, sino que es solamente cuando al autor le hace falta una sílaba menos. Entonces, normal, supongamos que en el verso viene la palabra aeropuerto. Pues normalmente nosotros medimos aeropuerto 1, 2, 3, 4 y 5 sílabas, ¿vale? La A y la E están en sílabas separadas porque no son un diptongo, son un hiato. Las dos vocales abiertas no van en la misma sílaba. Sin embargo, si al autor del verso, si al poeta le hace falta una sílaba menos, uniría la A con la E en una sola sílaba. Y sería aeropuerto, aeropuerto, y serían 4 sílabas en vez de 5. 1, 2, 3 y 4. Luego tenemos la diéresis, que pasa lo mismo que con la sinéresis, que es solamente cuando el autor del verso, cuando el poeta lo requiera. Al igual que la sinéresis, se da poco y consiste en deshacer un diptongo de una palabra para lograr una sílaba más en un verso. Esto es cuando al autor le hace falta una sílaba más, porque normalmente si estamos trabajando con versos de 8 sílabas, pues son todos de 8 sílabas. Si estamos trabajando con versos de 11 sílabas, pues son todos de 11 sílabas. Así con todo, ¿no? Pues si al autor le hace falta sacar una sílaba más, porque todos los versos son de 8 sílabas y le sale un verso de 7, pues si tiene un diptongo, por ejemplo, la palabra viento, que son 2 sílabas, viento, pues deshace el diptongo y cuenta vi-en-to, cuenta 3 sílabas, ¿vale? Vamos a ver un ejemplito de sinéresis y otro de diéresis, con un verso completo. En vez de contar solamente la palabra, vamos a contar un verso completo. Aquí tenemos purpúreas rosas sobre Galatea. Nosotros contamos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 sílabas. Pero el poeta quiere trabajar con versos de 11 sílabas, no de 12. ¿Qué es lo que hace? Que une purpúreas. Esta sílaba re y esta sílaba as las une en una sola sílaba. Eso es la sinéresis. Y eso no ocurre siempre, porque aquí está Galatea, que también la podría unir si quisiera, otra sílaba menos, pero no la une. ¿Por qué? Porque no es como la sinalefa que siempre ocurre, sino que esta ocurre solo cuando quiere el autor. Y el autor la que quiere unir es solamente esta, ¿vale? Entonces, estaría mal medido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. En este caso habría que unir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y eso es una sinéresis, ¿vale? Unir dentro de una misma palabra dos vocales que no forman una misma sílaba, pues nosotros obligamos a que sea una sílaba. Las unimos como si fuera una sílaba, ¿vale? Y el otro ejemplo es de diéresis. Aquí contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Pero el poeta no quiere trabajar con versos de 10 sílabas, quiere trabajar con versos de 11 sílabas. Entonces, este diptongo, vio, no lo hace como diptongo, lo separa en 2 sílabas. Negras violas, blancos alelíes. Entonces cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Aquí le hacía falta una sílaba menos, perdón, aquí le hacía falta una sílaba más y en el ejemplo anterior le hacía falta una sílaba menos. Cuando me hace falta una sílaba menos, cojo dos vocales de distintas sílabas y la uno en una sola sílaba. Eso es sinéresis. Y cuando me hace falta una sílaba más, cojo dos vocales de un diptongo y las separo en 2 sílabas diferentes. Eso es una diéresis. ¿Vale? Pues hasta el próximo vídeo.